Hola, 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 otra vez aquí, nosotros en artículo 16 por el Senado de la Nación, por Senado TV, como siempre en este salón que tanto queremos, el Salón Eva Perón. Otro jueves más acá para hablar, como siempre, de más igualdad, de más inclusión, justamente como decimos todos los jueves cuando iniciamos el programa. Amamos toda la Constitución, pero fundamentalmente queremos el artículo 16 porque es el que habla de la igualdad. ¿No es así, Alex? Así es, José María, en este espacio en el que nosotros reflexionamos acerca de la igualdad, porque el artículo lo dice, somos todos y todas iguales ante la ley. Y ahí viene la pregunta, ¿somos todos y todas iguales ante la ley? ¿Acaso no hay brechas, no hay desigualdad? Para desentrañar las leyes, el recorrido de las leyes, su militancia, sus implicancias, quienes hacen a las leyes, quienes las votan aquí en el Parlamento y la historia de las leyes para resolver estas brechas de desigualdad. Hoy vamos a hablar de una desigualdad que nos encanta abordar desde este programa y con un invitado que va a hablar justamente desde el Estado, las respuestas de políticas públicas para reducir brechas de desigualdad. Y vamos a tener entonces, como todos los jueves, una presentación primero de José María y una columna que nos preparó a partir de avances parlamentarios. Vamos a ver de qué nos habla hoy José María. Así es, Alex. Hoy traigo un tema que está fuertemente instalado y que trata sobre, ¿sabes qué? En la Argentina hay aproximadamente 20.000 niños y niñas que están esperando ser adoptados. El año pasado se trató en esta casa, en el Senado de la Nación, en el Congreso Nacional, la reforma del Código Civil y tuvo media sanción del Senado de la Nación. Pero finalmente, por ahora, está demorado el tratamiento en lo que sería en la Cámara de Diputados. Dentro de la reforma del Código Civil está incluida la ley de adopción y justamente por los apremios, por la necesidad y la urgencia que hay de cambiarlas, porque esos niños y esas niñas y esos adolescentes también tienen que llegar a esa igualdad, tienen que poder, su derecho a tener una familia y a estar integrados en una familia es urgente. ¿Y por qué es urgente? Entonces consideraron necesario darle tratamiento. Se está discutiendo por ahora en comisión, pero se espera que prontamente pase a tocarse en el recinto y ojalá antes de fin de año tengamos la nueva ley de adopción en la Argentina. La verdad que el desfiladero y lo laberíntico y lo complicado que es un proceso de adopción en la Argentina hace necesario que esta ley pronto esté. Esta ley justamente lo que va a intentar es facilitar los procesos y agilizar fundamentalmente los tiempos. ¿Sabes, Alex? En este momento, más o menos, un proceso de adopción lleva entre 6 y 10 años. Es muchísimo tiempo de incertidumbre también, aunque se haya dado la guarda provisoria. Normalmente, después de unos años, se da la guarda provisoria, pero esa guarda provisoria también dura entre 2 y 3 años más. El proceso generalmente empieza desde el momento que el niño es institucionalizado o de alguna manera es separado de la familia biológica y ahí lo que se intenta, siempre el primer paso es intentar la revinculación. Este proceso lleva tiempo y la verdad que a veces los tiempos judiciales son extremadamente largos en este proceso. Y eso resulta cruento y además creo que esta espera de la forma en la que se realiza, tan angustiante, genera marcas que la propia espera genera. Marcas porque estas chicas y chicos están sin un sentimiento de pertenecer a una familia, de haber sido otorgados en forma legal y definitiva a una familia. Y ese limbo jurídico a ellos también no les deja saber si van a tener finalmente ser parte de una familia y que el Estado así lo reconozca. Exactamente. Ese proceso lleva aproximadamente 4, 5, 6 años, el de revinculación, digamos, y el de ver si realmente se sigue insistiendo con la revinculación o ya se da Estás hablando de la revinculación con sus progenitores. Con los progenitores, con la familia biológica. Entonces, ahí se toman plazos. En el caso de que la tenga. Ahí son plazos muy largos, en el caso, por supuesto, que la tengan. Ahí son plazos muy largos. Entonces, lo que intenta el nuevo proyecto de ley, lo que plantea el nuevo proyecto de ley, es acotar pero muchísimo ese tiempo. Es decir,
no más de 6 meses. Eso no significa que... 6 meses es el tiempo que se le da, digamos, al juez para que determine la adoptabilidad. Es decir, concrete la situación de abandono del chico, ¿sí?, si es que no da resultado el proceso de revinculación, y en ese caso ya se tiene que decretar la adoptabilidad, disponer la adoptabilidad de ese niño. En realidad esto no significa que la decisión de si el niño está en condiciones de adoptabilidad y de si determinada familia es lo mejor para los intereses de ese niño, que es lo que finalmente hay que velar, el interés superior de los niños, no son adultos con el derecho a adoptar, son niños con el derecho a ser adoptados, de lo que estamos hablando. Digo, José María, se acortan el lapso en el cual la justicia debe resolver con una sentencia, pero no se disminuye la interdisciplinaridad de los equipos que deben intervenir justamente para resolver si cada contexto familiar es el más adecuado, ¿verdad? No, por supuesto, siempre hay que asegurar que estamos eligiendo la mejor familia. No es el juez que decide en su capricho. No, por supuesto que no. Sí se acotan los plazos, el plazo de 6 meses para la adoptabilidad, y después, esto que yo te decía, en vez de una guarda provisoria por 4, 5, 3 o 6 años, digamos, se pasa también nuevamente a 6 meses. Es decir, 6 meses, las guardas provisorias son como el momento de adaptación. Es cuando un niño o una niña que está en situación de adoptabilidad convive provisoriamente con esa familia y se prueba a ver si realmente funcionan esos vínculos y si además un niño que ya tiene más de 10 años, es muy importante también escucharlo. La justicia tiene que escuchar a ese niño o a esa niña y después de ese tiempo se define. Bueno, antes ese tiempo era muy largo, ahora se acota a 6 meses. Se acotaría si se aprueba, si se trata y se aprueba la ley. De aprobar, por supuesto, el proyecto. Con lo cual, se estaría reduciendo estos plazos que hablamos inicialmente de 6 a 10 años a 1 año. En realidad hay que celebrar que en la Argentina la progresión de derechos nos permite hablar de adopción, de adoptabilidad, sin tener la carga de que la orientación sexual es una barrera. Sí, seguramente puede estar en la cultura local del juez, de la justicia que intervenga, una barrera cultural para pensar que lo mejor para los niños pueda ser también una pareja de 2 personas del mismo sexo. Pero en verdad, desde la modificación de la ley de adopción, mucho antes de la ley de matrimonio igualitario, ya las personas solteras están en condiciones de adoptar, sean homo o hetero. Y encima la ley de matrimonio igualitario pone igualdad en las parejas como nosotros del mismo sexo con respecto a las parejas compuestas por personas de distinto sexo. Entonces ya no estamos hablando que la desigualdad tenía que ver con quiénes podían adoptar, sino con los tiempos lastimosos que hieren tanto y marcan la vida de un niño en esos primeros 6 años que son fundamentales, ¿no? Que son fundamentales y que estamos hablando de 6 años en que ese niño, esa niña, ni siquiera estamos hablando del momento de la guarda provisoria, sino que estamos hablando del momento en que todavía no se generó la adoptabilidad, con lo cual ese niño y esa niña estarían en un hogar de niños y niños. O sea, la verdad que las marcas que pueden dejar para su persona, para su personalidad y demás son terriblemente cruentas. Agregarte que en este proyecto se contempla la adopción por integración. Eso es algo nuevo, es muy importante, tiene que ver con las familias integradas, con los nuevos conceptos y con las nuevas diversidades. La ampliación de las nuevas formas de familia en tener un lugar en el derecho donde sean reconocidas. Exactamente, y fundamentalmente tiene que ver con los hechos de cuando uno forma una nueva pareja o viene con hijos biológicos de parejas o relaciones anteriores y entonces la nueva pareja puede también adoptar a esos chicos. Así que realmente celebramos esta iniciativa, nos parece excelente, ojalá prontamente y ojalá antes de fin de año tengamos la nueva ley de adopción. Y yo quiero dar paso a una introducción para presentar a nuestro invitado de hoy, y es un recorrido que ya hemos hecho otras veces aquí en Artículo 16, aquí en el Senado TV, aquí en el Salón Eva Perón, que es el recorrido por el cual nuestra patria fue construyendo la abolición de la esclavitud, el abolicionismo, desde 1810, la Asamblea del año 13 con la libertad de vientres, digo, las
las diferentes medidas que se han tomado para profundizar la igualdad y reducir la desigualdad, y con énfasis meternos en la cuestión de la esclavitud. La esclavitud como un proceso del cual hay que deshacer, y en realidad es como la democracia, que al irse profundizando también va justamente mejorando esos procesos que nos van a llevar mucho tiempo, que es la democratización de quiénes somos y quién es el otro. Quiero tomar una fecha de marco referencial, 1937. Fue el año en que Argentina sancionó una ley que marcó el abolicionismo con respecto a la prostitución, porque se creó la ley de profilaxis, la misma que quienes nos casamos, como hicimos con José María, al hacernos el prenupcial, los análisis prenupciales, esa ley obliga a hacernos el análisis prenupcial a quienes contraemos matrimonio, pero también esa ley en su artículo 15 dice: queda prohibido en toda la República Argentina el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. Ya esa ley comienza a hablar de que no es posible, que no es legal tener casas donde se ejerza la prostitución. Es un antecedente nomás, pero después viene una progresión de derechos en el cual no hay que dejar de mencionar el decreto del Poder Ejecutivo para prohibir el rubro 59, las leyes que tienen que ver con violencia de género, con prevención y erradicación de la trata, de la explotación sexual. Y siempre nos preguntamos, José María, abordamos la cuestión de la prostitución, la abordamos claramente como una violencia, como una desigualdad, la abordamos con un riesgo enorme, decimos que no es trabajo y siempre decimos: ¿quiénes más dicen que la prostitución no es trabajo? ¿Cómo han progresado la Argentina y sus políticas públicas? Ahora que tenemos ley de identidad de género, pero venimos con un recorrido donde venimos en Argentina particularmente con identidad propia discutiendo lo que es trabajo, las paritarias, la discusión salarial tiene en la Argentina una definición acerca de lo que trabajo es y de lo que trabajo no es, que es propia y que es construida por los argentinos y por las argentinas. Entonces hoy tenemos un invitado que es un representante del Ministerio de Trabajo. Nos viene a hablar sobre políticas de empleo y de inclusión para el sector de la población trans. Acordate que tenemos un tape de presentación. Entonces, no vas a adelantar tanto. No voy a adelantar tanto. Bien. Vamos a hacer un tape de presentación, pero antes, vení. Esto va a estar presente hoy. El lazo rojo. Me pongo más arriba. Ahí está. Podés poner el de nuevo si querés, la dirección de Twitter. Esto que es el lazo rojo de la solidaridad frente al SIDA va a aparecer hoy. Hoy vamos a hablar de datos basados en la evidencia. Y vení, acá al costado, con esta otra cámara. Pero no sé enfoquemos si va a poder. El de José María, el no me olvides. El no me olvides. Esta flor que nos representa a nosotros lo que no debemos olvidar. Y entonces, con esta memoria y con estos datos, vamos a la presentación del invitado. Por favor, señor director. La población travesti tiene un promedio de vida de 32 años y se encuentra en un 95% en situación de prostitución. Además, el 64% abandona sus estudios primarios y el 81% no llega a terminar la secundaria. Como consecuencia, el acceso al trabajo se encuentra en muchos casos vedado, problema al que se le suma la falta de acceso a la vivienda, la persecución y el perverso manejo con que los medios abordan su realidad. Pero no sos una mina, discúlpame, es así. Cuando a Flor de la B le dan el documento y Flor de la B dice soy mujer, soy madre, discúlpame, no en todo caso sos padre. El 9 de mayo del 2012 se sancionó la Ley Nacional de Identidad de Género número 26.743, con la cual se reconoció la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, corresponda o no con su sexo al momento de su nacimiento. Esta reivindicación hacia un colectivo marginado y maltratado a lo largo de la historia fue el primer paso de una transformación que se encuentra en pleno desarrollo. En este sentido, diversas organizaciones sociales y políticas vienen trabajando para avanzar en la integración real del colectivo trans, de modo tal que no solo sean reconocidas legalmente, sino que también tengan acceso al trabajo, a la educación y a la salud. En respuesta a estas demandas, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Empleo, implementó la línea de inclusión laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, como parte de las políticas públicas para su inserción en el mercado laboral.
Entre otras cosas, impulsan la finalización de los estudios formales, la formación profesional y el desarrollo de proyectos de empleo independiente y entrenamientos laborales. Nos acompañan hoy para hablar de estos temas Sebastián Zoroastro, asesor de diversidad sexual de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo y responsable de esta iniciativa que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de la población trans. Qué bueno, Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros, representando una política pública que tiene que ver plenamente con la inclusión, con la integración. Bueno, no tenemos tiempo, tenemos que ir a una pausa, pero enseguida quédate ahí, porque en menos de un minuto estamos de vuelta para hablar de esto. Dale. Grande yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Feliz soñaré, fuerte yo seré, porque me vacuné. Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de 2 vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación o hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. 0800-222-1002. Bueno, aquí estamos con Sebastián Zoroastro. Sabes que tu apellido tiene que ver con el zoroastrismo y con una religión y con, así hablaba Zaratustra, con Nietzsche, un montón de temas. La verdad que después, fuera de cámara, hablaremos de eso. La verdad que, bueno, para nosotros es un placer y una alegría enorme poder tenerlo a Sebastián acá, después de todo lo que hemos hablado y hemos planteado en relación a los avances que hemos tenido en la Argentina con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, esos avances que no solamente se traducen en lo legal, sino que también han generado políticas públicas desde las diferentes políticas públicas donde se han creado dentro de los diferentes ministerios, coordinaciones, direcciones que tienen que ver con la diversidad sexual y particularmente con algo que es tan fundamental para el tema de la inclusión como es el trabajo, la actividad laboral. O sea que para nosotros realmente era una deuda pendiente que teníamos profundizar sobre este tema. Y bueno, Sebastián, lo que queremos es que nos cuente, bueno, qué significa esto de estar en la Secretaría de Empleo dentro del Ministerio de Trabajo, ¿qué es la Secretaría de Empleo? Asesorar en diversidad al respecto, hacia dónde va esta política. Bueno, primero agradecerles la posibilidad de ceder este espacio y la oportunidad de poder contar las políticas públicas de inclusión. Es una oportunidad que queremos agradecer y que posibilita que todas las personas travestis, transexuales y transgéneros conozcan estas medidas. El objetivo de la Secretaría de Empleo y una de sus metas es la equidad de género y la igualdad de oportunidades frente a conseguir y mantener un empleo. El Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Empleo, impulsa medidas para la inclusión de estas personas, sobre todo de los grupos más vulnerados en cuanto al empleo, y en trabajo con las organizaciones sociales, con las distintas organizaciones de la sociedad civil y articulación con otros ministerios, se determinó que del colectivo de diversidad, las personas que mayor problemas de empleabilidad tenían eran las personas travestis, transexuales y transgénero. Se hizo un relevamiento en el Ministerio de Trabajo acerca del historial de vinculación entre el Ministerio y la diversidad. Y si bien no podemos decir de ninguna manera que ya hemos resuelto por completo la cuestión de la discriminación en el ámbito laboral para las personas de la diversidad sexual y que hay homofobia y actos que a veces requieren intervención incluso del Ministerio del Trabajo, de los sindicatos, digo, para mediar, para intervenir, para reducir esa violencia, aparecía un dato muy significativo. Hombres y mujeres homosexuales tenían una vinculación con el Ministerio de Trabajo en ese tipo de intervenciones. Y con la trans no había ninguna intervención. Y esto significaba que las trans no tenían empleo, no de que no había una dificultad en la incorporación de la diversidad
al mercado laboral, sino que las trans no tenían empleo, ustedes no tenían datos acerca de intervenciones del Ministerio de Trabajo. Había muy pocos datos sobre la población trans y el INDEC en el 2012 hizo una prueba en La Matanza sobre la población trans junto con organizaciones sociales y el INADI, la cual también cooperamos y participamos, y se empezaron a recolectar algunos datos de la población. Y los datos que aparecieron fueron, la verdad, muy sorprendentes porque sabíamos que la población trans tenía grandes problemas de inclusión y estaba en situación de emergencia, pero confirmó lo que presuponíamos y lo que las organizaciones sociales y las militantes de los movimientos venían diciendo, que la mayoría de la población trans se dedica a la prostitución o está en situación de emergencia o indigencia, de que el acceso a la salud es muy rudimentario. Y ahí hay datos que aporta el Ministerio de Salud. Hay datos que aporta el Ministerio de Salud, hay datos también de que la mortalidad de las personas trans llega alrededor de los 35 años, es algo que llama la atención porque hoy en el 2014 parece un dato casi del medioevo. Tenemos resuelto el tema del hambre, la vivienda, pero las trans mueren a los 35 años. Y por eso digo la ley de identidad de género, y en esto hay que ser claros, nosotros estas líneas de trabajo y de trabajo puntual con grupos vulnerados tienen un marco y un mandato en leyes nacionales, como la ley de identidad de género, como asignaciones universal, todas las leyes de ampliación de derechos son necesarias para poder pensar también en focalizar en algunos grupos pequeños. En el 2013 era imposible que el Estado se dedique a grupos más minoritarios y con problemas más estructurales cuando la mayoría de la población estaba desocupada y estábamos alrededor del 25% de desocupación. Hoy encontrarnos en un 6, un 7% de desocupación nos permite también dedicarnos a las poblaciones con mayores problemas de empleabilidad. O sea que si pensamos ese 7% en quienes lo componen, las trans son uno de los colectivos que componen el 7% de personas desocupadas en la Argentina. Es un dato también, digo, que la mejora en la economía y la mejora en el empleo no necesariamente impacta de la misma manera en todas las poblaciones. Las poblaciones con mayores problemas y con mayores discriminación son las que esta mejora en la economía les llega de otra manera o les llega un impacto menor. Por eso es necesario que el Estado haga un esfuerzo mayor y intervenga entre el mercado laboral y estas poblaciones. Y Sebastián, ¿qué tipo de programas hay que justamente hacen a esta intervención del Estado? Tiene 4 patas fuertes el seguro de capacitación y empleo, donde las personas pueden inscribirse para, en primera medida, un apoyo en la orientación laboral. Eso quiere decir que tiene la posibilidad de realizar talleres y cursar y poder indagar sobre las expectativas y los trayectos de vida y laborales de cada una de esas personas. Lo cual merece una pausa para pensarlo como una cuestión compleja, porque estamos hablando de personas que en general no tienen la cultura del trabajo, el hábito del empleo, de desarrollar un rol laboral. Digo, es profunda la tarea y seguramente multidisciplinaria también, porque ese tipo y de indagación apoyos... en las historias personales de cada una para poder pensar en un proyecto y armar un proyecto de vida que incluye el trabajo y una profesión. Eso después pueden acceder a cursos de formación y capacitación en oficios, certificados y gratuitos que son pagados por el Ministerio con una pequeña ayuda económica para poder solventar los gastos de viáticos. ¿Qué tipo de oficios? Los oficios tradicionales, es una relación entre el mercado local, esto está disponible en todo el país, en todas las provincias del país, en más de 500 oficinas de empleo municipales que pertenecen a la red de oficinas de empleo, que son coordinadas por el Ministerio de Trabajo y son apoyadas, y es una relación del mercado laboral local y las necesidades del mercado con el apoyo de los sindicatos y instituciones que se dedican a la formación, que son apoyadas por el Ministerio. En este que vos mencionás, desde oficios formales, electricista, panadería, hasta los oficios más informales o menos comunes, o que no están, como el de fotografía. En Capital, por ejemplo, armamos un curso de tatuaje, un grupo de varones trans realizaron con el Bachillerato Mochaceri y la Fundación Divino Tesoro, realizaron un curso de tatuaje. La idea es que tenga salida laboral y que las personas, después de certificar sus competencias y de poder tener un certificado, puedan ganarse la vida con un trabajo decente y digno. Un cachito, Sebastián, yo quiero volver como para atrás para entender bien. Esta segunda pata que vos nombrás tiene que ver específicamente con la capacitación y la formación directamente en determinados oficios. Como bien describiste, hay un abanico muy grande en lo cual... Ahora, lo primero que vos mencionabas, aparte en esto segundo que vos mencionás, ya nombrás claramente una cuestión de soporte, de apoyo económico para llevar adelante esta capacitación. No me queda claro si en la primera
¿Qué tiempos además dura esta primera pata que vos mencionás? Donde El hablamos de patas como ofertas concretas, ¿no? Lo que tiene el Ministerio es, uno de orientación, de formación, otro de entrenamiento, que el entrenamiento se puede realizar en el sector público, privado, en instituciones o en empresas, y otro de inserción laboral. El seguro dura 2 años en total. Después cada curso, cada etapa, por eso es importante que esto es un trabajo personalizado que realizan las oficinas de empleo, que arman un trayecto laboral o formativo de cada una de las personas y van a destinar el tiempo a cada una de las actividades que tienen tiempos máximos. El de entrenamiento tiene un tiempo máximo de 6 meses y 9 meses para estas poblaciones. Siempre hay tiempos máximos y mínimos, pero también va a estar adecuado a la historia personal de cada uno. Pero entonces, durante estos 2 años, vos mencionaste un seguro, entonces ahí se cobra algo a partir de ese seguro de estos 2 años, donde en estos 2 años se producen, digamos, estas 4 fases o 4 patas. El monto mínimo es 225 pesos apenas se inscriben y llega hasta 2.000 o 2.500 pesos si están haciendo una inserción laboral en el sector privado o un entrenamiento en el sector privado. Los montos van a variar de acuerdo a la actividad que haga cada una de las personas. Esto implica que está obligada la persona sí a realizar una actividad dentro del seguro. No es una sola inscripción, no es un plan social, es un seguro de capacitación. Es un derecho. Es un derecho, pero además tienen la obligación de cumplir con ciertas actividades. Claro. Y esa es la diferencia con un plan social, lo que por ahí se confunde con este seguro. El seguro es un seguro de capacitación. ¿Y el entrenamiento es como al estilo de una pasantía? ¿O? No tiene la regla de pasantía, pero tiene la posibilidad de que la persona durante un tiempo pueda aplicar todos los conocimientos que adquirió en forma teórica en una empresa o en una sociedad, en una asociación civil, para poder ejercer y empezar a realizar estas prácticas. Entonces las personas trans pueden acudir a cualquier oficina de la Secretaría de Empleo, de las 500 que hay en todo el país, en todas esas oficinas de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, se comparten 4 ejes de políticas públicas de favorecer el ingreso al mundo del empleo para las personas trans, y el seguro y esos montos que están pensados, depende el momento y la persona. Mencionaste un monto más grande que es de 2.500 pesos, pero eso no es que se le dan la mano a la persona trans, sino que es para aquellas que estén en una fase de incorporación al mercado de trabajo registrado. Es una ayuda el indirecta Estado y el sector privado pueden contribuir a que esa persona tenga un puesto de trabajo registrado en donde el Estado colabora con una parte de ese ingreso durante un tiempo para ayudar a tomar decisiones difíciles en un sector privado que no se conmueve tan fácilmente. Perdón, ¿no? ¿esto es así como está mencionando Alex? O la cuestión, yo también por ahí tengo una confusión esto de que el Estado tenía un programa con el cual solventa parte del salario. En la inclusión laboral solventa parte del salario. Esa línea. Va a depender del tamaño de la empresa. Las empresas más pequeñas ayudamos con mayor dinero, las empresas más grandes con menor. Hay un rango de hasta 2.500 pesos. Ajá. También está el apoyo a la economía social. Digamos que las personas pueden presentar proyectos de emprendimientos personales que ya tengan un oficio o lo desarrollen durante la etapa de formación y reciben una ayuda de hasta 15.000 pesos con después un refuerzo al año de 8.000 pesos para la compra de materiales, herramientas. Siempre que ese proyecto esté presentado, esté pensado como unidad de negocio, hay formación y capacitación también para que puedan gestionar esto. Además, esté pedido en el marco de una lógica que no es, no es regalar, sino que es apoyar algo en lo que se viene invirtiendo. Vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de varias cosas. Hablaste de personas vulneradas, lo noté, no de personas vulnerables. Estás hablando desde una política pública, sentado en el rol de la representación del Estado. Seguramente hay un montón de debates acerca de mezquindades que podemos escuchar, como ¿y por qué a ellas 15.000 pesos? ¿Y por qué no me los dan a mí? Vamos a hablar a la vuelta del corte de los por qué. ¿Qué sustenta esta política pública? ¿Dónde está la justificación técnica y política? Después del corte. Artículo 16. Buenísimo. Hablemos, tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuídame.
pide que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. Estamos con el licenciado Sebastián Zoroastro del Ministerio de Trabajo de la Nación hablando sobre cómo la política se va profundizando y después de abordar una cuestión de urgencia en el 2003 con la brecha enorme de desempleo que había en nuestro país, ahora y en la sintonía fina, en ver dónde debemos dirigir los recursos de todo tipo, técnicos sobre todo, ¿no? El esfuerzo por los últimos de la fila. Si no nos ocupamos de los últimos de la fila, no nos ocupamos de lo importante. Hablaste de personas vulneradas. Comparto el concepto. Sí, es la idea de quitar dentro del concepto intrínseco de la persona que viene con la vulnerabilidad. Digo, esto es que la sociedad coloca a las personas en un lugar de mayor vulnerabilidad en cuanto, por lo menos a lo que venimos a hablar hoy, del empleo, de obtener un empleo digno y de tener las mismas oportunidades. Retomando por ahí el motivo, digo, porque para retomar esto de por qué la población trans es dentro del colectivo de diversidad y de la población en general, digo, vivimos en una sociedad machista y toda persona que no sea varón y heterosexual entra en una escalera descendente en la posibilidad de obtener un empleo digno y que haya equidad de género en la obtención de empleo. Y las personas trans están en estos últimos escalones. Después podemos discutir cuál más o cuál menos, pero están en los últimos escalones de oportunidades y es por eso que el Ministerio de Trabajo, a través de las políticas públicas, de la inclusión laboral y de estas medidas, ha tomado a la población como una prioridad en la inclusión laboral. Las personas trans, y estos datos sacados también de encuestas y de las mismas organizaciones sociales con las que venimos trabajando, alrededor de los 11, 12 años, cuando se empiezan a identificar con su género. Las personas trans a los 11 o 12 años de edad, o sea, siendo personas niñas o niños. Niñas y niños. Esto está cambiando, y quiero aclararlo, pero por lo general lo que le sucede es que las instituciones educativas, como la primaria o la secundaria, son expulsivas, directa o indirectamente, de estas personas, entonces no le permite terminar su formación. Hoy el secundario es obligatorio, hoy se sumó también a la educación obligatoria desde preescolar hasta el secundario. La mayoría no ha terminado el secundario o no ha terminado el primario, y estas herramientas necesarias que el mercado laboral más que exigente les pide hoy no la tienen. Sí, las familias también expulsan a estas personas. Eso te iba a decir, son expulsivas las familias. Las familias también son expulsivas. Estos las colocan en una situación de calle y muchas veces esto las lleva, y aquí es cuando entramos en discusión si es la prostitución una elección personal o no, cuando son niñas y niños que están tomando esta decisión. De 11, 12, se encuentran 14, en una situación de 16. Calle. Y la prostitución es la única tarea que pueden realizar para poder subsistir, alimentarse y cubrir sus necesidades. Las encuentran, sí, a los 18, 19 o 20 años, en una edad ya laborable, con años de prostitución en la calle, con muchas falencias, con muchas herramientas y con pocas competencias laborales. También con poca accesibilidad a la salud, digamos, ¿no? Porque así como son expulsadas del sistema educativo, también del sistema de salud, digamos, por las situaciones de estigma y discriminación en las que viven, con lo cual, esto que hablábamos al principio, de un promedio de edad de 35 a que llegan con vida, digamos, tiene que ver también con todo esto, ¿no? Y cuando yo decía que íbamos a hablar también del VIH, que es un dato que el Ministerio de Salud nos aporta para hablar de este colectivo, un dato duro, un dato que hemos mencionado aquí otras veces, que es que el 35% de las travestis tiene VIH. El 35%. ¿Podríamos decir, Sebastián, que esta política de empleo es una política reparatoria a partir de un Estado que había sido un Estado ausente desde salud, educación y empleo también, y también un Estado persecutorio desde la policía, con los edictos policiales, códigos contravencionales, digo, un Estado que se ha encargado de que tengamos este resultado tan trágico? ¿Podríamos hablar que estás a cargo de una política reparatoria? Yo creo que intenta reparar, que no es lo único que debe ser, digamos, hay el tema de vivienda y de salud y pensar hoy también en las
personas trans mayores de 40 y 50 años que está pendiente, digamos, esa reparación todavía. Digamos, hay muchas organizaciones y de la sociedad civil que están pidiendo la reparación para también las personas adultos mayores, que también está pendiente. Yo creo que es un inicio y por suerte no solamente estados nacionales, digamos, a organismos nacionales, sino también que estados provinciales y municipales se están sumando a este trabajo y cooperando y articulando junto con nosotros. Queda mucho por hacer todavía, hay algunas provincias que todavía, como decías vos, Alex, hay edictos o normativa de la policía provincial que sigue persiguiendo a las compañeras trans por presunción de trabajo sexual. Y está dentro de su reglamentación y está vigente en un país donde hay una ley de identidad de género, donde no debería perseguirse a las personas por realizar la prostitución. O sea que hay todavía, digamos, lo que creo que queda mucho por hacer, y una de las cosas es que sean en todo el territorio nacional donde se ejecuten y se amplíen los derechos de la misma manera, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el provincial, que la salud provincial y las policías provinciales y los municipios puedan aplicar estos mismos derechos y esta ampliación de derechos. Bueno, hablando de lo que está pasando a nivel del país, a nivel de las provincias, la semana pasada justamente se hizo una actividad en la legislatura bonaerense, donde además esa actividad incluyó la presentación de 2 propuestas, de 2 proyectos. Uno claramente tiene que ver con la cuestión laboral específicamente, porque lo que plantea esa propuesta es, y ahí estamos viendo un paño con imágenes en relación a esto que estamos hablando. Con información del Ministerio de Trabajo, con frases que han construido justamente desarrollando esta política, y también vamos a pedirle al señor director que también ponga los datos de contacto con la Secretaría de Empleo para que podamos contribuir a difundir. Sí, José María, estabas diciendo. Mientras seguimos viendo el paño, digo, en uno de los proyectos presentados tenía que ver justamente con una cuestión de cupo, de un 1% para todos los sectores estatales de la provincia de Buenos Aires, justamente para la población trans, ¿no? Creo que es así. Sí, también estuve invitado ahí, tuvimos la posibilidad de apoyarlo, y la verdad que es una iniciativa que apoyamos, esa y la del municipio de Lanús, al compañero, al intendente Darío Díaz Pérez, que también ha implementado en el municipio una asignación para personas trans. Ahora están justamente en este momento las líneas de contacto aquí al pie de pantalla, las vías de comunicación, así que tomen nota. 0800-222-22... 20 o 10, 20. Ahí está, perdón, pero no trajimos los anteojos. Aprovecho para decirlo por las dudas, para repetirlo y para que esté bien presente. Sebastián, estabas diciéndonos y sobre todo lo que José preguntaba, ¿no? De cómo se da ese proceso, cómo construye el Ministerio de Trabajo una política pública sobre empleo y diversidad en un organismo compuesto por personas. Todos y todas somos homofóbicos, somos machistas. Vos estabas diciendo, digamos, es difícil, o sea, todos y todas venimos con una carga que debemos de construir. ¿Cómo se hace? Porque en el ministerio no me vengas a decir que por más que tenemos la ley de identidad de género, ya está, todos tenemos la cuestión resuelta. Es complejo en el día a día. Es complejo, pero debe haber varios factores, sobre todo en el ministerio, que nos han permitido realizar esto. Uno es el apoyo claramente del ministro Carlos Tomada y de la Secretaría de Empleo. Este apoyo incondicional desde un principio, de todos los proyectos que le hemos llevado. Incondicional significa también el esfuerzo que debe hacer el propio ministro para reconfigurar su forma de construir políticas. Digo, incondicional también implica remar los esfuerzos de cada uno, porque es complejo, ¿no? Siempre Carlos dice que el ámbito laboral, el mercado de trabajo, es uno de los más discriminadores. Y él, consciente de esto, cuando se le acercan proyectos que tienen que ver en el marco de la equidad de género, que es un objetivo que el Ministerio de Trabajo viene llevando hace muchísimos años, incorporar la diversidad no fue tan difícil. La verdad que Carlos Tomada en eso fue un apoyo incondicional que hemos tenido desde un principio, pero también porque también los proyectos que hemos llevado han sido preparados, elaborados, discutidos con la sociedad civil. Digo, las organizaciones sociales han participado desde un principio de esto, no se ha tomado ninguna decisión sin ser consultadas y retomando también las propuestas. Digamos. Esto no fue un trabajo individual, sino es un trabajo colectivo que ha tenido forma y ha llevado un tiempo desarrollarlo, y eso le da también una garantía que después, cuando es llevado a la sociedad civil de vuelta y es
aportar a la sociedad es tomado de otra manera. Y Sebastián, esto en las provincias, porque digo, ustedes seguramente tienen que recorrer las provincias, generar estas situaciones, digamos, que se dan en el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, también en las carteras laborales, digamos, en con las contrapartes locales. En las contrapartes locales. ¿Cómo fue este proceso? Es un proceso que ha llevado su tiempo, hace más de 2 años que venimos recorriendo todo el país, ya estamos en todas las provincias del país. Y la verdad que en algunos casos nos hemos llevado sorpresas, hemos tenido una respuesta muy favorable, en otros ha sido un poco más difícil y estamos todavía en camino. Creo que en ningún caso podemos decir que no se ha iniciado el trabajo. No todas las provincias tienen la misma voluntades políticas. Ni todos los sectores responden de la misma manera. Ni de la misma manera. Pero porque me imagino que un sindicato, por ejemplo, en una provincia, que es proveedor por un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de servicios de capacitación en oficios, que va a incorporar a estudiantes travestis, y una cosa es la política pública nacional, pero después llevar esa práctica, lo que decía José María, pero no solamente con los ministerios de trabajo provincial, el sector privado. El sector privado y sus características locales, al margen del sector privado como un complejo tema a abordar, porque vos salís a buscar empleos en el sector público. Hablaste recién del proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires del cupo en el sector público, pero el sector privado es todo un tema que nos habla a todos y a todas esto. Hay incentivos económicos que tenemos nosotros al sector privado, pero la discriminación y el cambio cultural creo que es mayor todavía. Y de todas maneras que el sector público, tanto provincial o municipal, avance en nuestros temas, da un marco y una apertura a estos temas que permite que después el sector privado se vea reflejado. Hay provincias como la de Entre Ríos que ha tomado como empleadas y empleados a personas trans, el municipio de Lanús, el municipio de Salta, la oficina de empleo del municipio de Salta, la oficina de empleo del municipio de La Pampa. Hoy hay, por suerte, personas trans trabajando en el ámbito público que no solamente de dar el ejemplo y la oportunidad a estas personas de darle un empleo digno, también permite que las personas trans dentro del Estado tengan voz propia. Y eso creo que da un mayor valor, que las políticas públicas no sean, ellas no sean objeto de políticas públicas, sino sean sujetos de esas políticas, que puedan decidir y puedan planificar junto con el Estado cuál es el camino y cuál es la mejor manera de incluir a las personas trans en los derechos y en la ciudadanía, que creo que es algo que estamos avanzando, pero que todavía no se ha cumplido en un 100%. Qué bueno, estamos hablando de cómo justamente lo que se construye mejor, más inclusivo, con mayor igualdad, cuando es con voz propia. Con esto creo que nos podemos ir al corte y enseguida volvemos para seguir hablando de este tema. Te lo tenemos que contar porque el futuro lo construimos entre todos hoy. Imagínate a tu país, Argentina, con plena independencia energética, autónomo en su abastecimiento limpio de minerales indispensables para la industria y liderando la investigación biotecnológica en los fondos oceánicos. ¿Sabías que el mar argentino es un gran reservorio de recursos estratégicos? En el fondo del mar hay varias veces más minerales que en nuestra cordillera, además de gas y petróleo para varias generaciones y una incalculable riqueza en genética y biodiversidad. Malvinas es más que una herida del pasado, es una promesa para la prosperidad futura de todos los argentinos y sudamericanos. Queremos llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas con 1 millón de firmas. Yo le pongo la firma. 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 Acompáñanos. 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 Entra en www.pueblospormalvinas.org y ponele la firma. En 1937, yo decía en la apertura, en la Argentina se creó una ley, la ley de profilaxis. Tengo aquí algunos apuntes de algunas leyes que hemos comentado varias veces y hoy también, como por ejemplo aquel decreto de la prohibición del rubro 59.
la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, la modificatoria, que es la 26.842, que fue en diciembre del 2012, que incorpora y reafirma en sus motivaciones el articulado de la posición abolicionista en materia de prostitución en nuestro país. El recorrido que han tenido normativas como la creación de la Procuraduría para el combate de la trata y la explotación sexual, Protex, donde el titular en su discurso donde asume el cargo dijo: tanto la prostitución como la trata de personas son modos de explotación sexual. Tanto la prostitución como la trata de personas son modos de explotación sexual. Yo me pregunto, la Organización Mundial de la Salud hasta 1990 decía que los homosexuales estábamos enfermos. Un día quitó eso de la lista de enfermedades y no es que nos curamos, nunca habíamos estado enfermos, estaba mal esa lista. La Organización Mundial de la Salud todavía dice que las personas travestis son loquitos psiquiátricos, que tienen una enfermedad psiquiátrica que se llama disforia de género. Argentina dijo: nosotros hacemos nuestra ley soberana y las personas travestis no van al psicólogo o a un psiquiatra para que les digan que están locos para poder tener su DNI. Entonces, si nosotros a la ONU podemos desoírla en materia de la categoría patologizante que le asigna a las travestis desde el área de salud, pero la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que también es una agencia de la ONU, sigue diciendo que la prostitución es trabajo y habla de trabajo sexual. Pero en Argentina, con nuestra soberanía, con nuestras leyes, con nuestra profundización, nuestra identificación de la brecha, hemos construido conceptos propios a partir de un recorrido. Hay 2 resoluciones en el Ministerio de Trabajo que son muy pertinentes para que nos cuentes acerca de cómo llegaron ustedes a crear este programa en función de identificar a las personas en situación de prostitución como personas en riesgo de explotación sexual y de trata. No toda prostitución es trata, pero toda prostitución es una forma de explotación sexual. ¿Cómo el Ministerio de Trabajo de la Argentina trabajó esos conceptos para producir políticas? Porque tomamos la ley de prevención y sanción de la trata, que habla de un artículo 2 en el inciso C sobre la prostitución ajena. Digo, y ahí es cuando hay que, porque hay una discusión hoy en la sociedad civil si es trabajo o no es trabajo. Nosotros tenemos un mandato legal que tiene el Estado Nacional y en base a ese mandato legal y es abolicionista, nosotros nos enmarcamos. Pero cuando que para la ley argentina la prostitución no es trabajo. La prostitución no solamente no es trabajo, sino que la prostitución ajena, y aquí es cuando tomo las palabras de Susana Trimarco, que la prostitución ajena es cuando la prostitución se ejerce en un prostíbulo. Ahí es cuando es trata y cuando hay riesgo de explotación. Y ahí es donde el Estado debe intervenir. Porque no es lo mismo una persona que esté realizando la prostitución en la calle o que esté en el marco de un prostíbulo. Claro, Susana siempre dice que donde hay un prostíbulo hay trata. Sí. Y la mayoría de las personas que realizan la prostitución están en establecimientos en prostíbulos. Pero aquellas que se encuentran en situación de ejercicio de la prostitución en la vía pública, yo me pregunto, ¿podemos no hablar de prostitución ajena, aunque la propia persona diga, yo me paro acá, pero el prostituyente no está prostituyendo a otra persona, no viene con un dinero y va pactando y va comprando y va negociando? Siempre la prostitución es como la explotación ajena. Claro, nadie se explota a sí mismo, siempre hay un explotador. Siempre hay un explotador. Y ahí es cuando el Estado, y sobre todo el Ministerio de Trabajo, debe dar oportunidades. Ahí es cuando nosotros, a través de la línea de inclusión en el seguro también de las personas en situación o en riesgo de explotación a través de la prostitución y de trata, porque tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia que cuando hay detención de personas en situación de trata son derivadas al Ministerio de Trabajo como a otros ministerios para trabajar en forma integral la problemática. Y con el Ministerio de Educación, por eso existe el bachillerato Mochacelis para la terminalidad escolar. Digo, ustedes han hecho un trabajo muy interesante en articulación con muchos ministerios. Entonces, sosteniendo que la ley argentina reafirma el carácter abolicionista de nuestro país, en donde en la Argentina la prostitución no es trata, no es trabajo,
ni estamos intentando criminalizar a las víctimas, ni perseguirlas como si fuera un delito el ejercicio de la prostitución. Pero me pregunto si el Ministerio de Trabajo, al desarrollar esta resolución que incorpora a las personas trans a una oferta concreta que tiene una población destinataria y las define como ¿qué a esta población? ¿A las personas trans? A las personas trans destinatarias de esta oferta de empleo son por ser trans. Ahora, la incorporación, también hay en la argumentación una cuestión del riesgo de la prostitución. Sí, es otra medida que no importa ahí el género, digamos, cualquier persona, varón, heterosexual o mujer, digo, el tema es que si está en una situación de prostitución, de acuerdo a la ley de prevención y de sanción de la trata, si la prostitución es ejercida y en una situación de ajena, o sea, hay una persona que explota o una persona que está en una situación de prostitución, tiene la oportunidad de ingresar al seguro y el Ministerio de Trabajo le da herramientas porque creemos que eso previene la trata. Una persona si tiene herramientas y tiene mejores competencias para obtener, si decide obtener otro tipo de empleo, lo puede hacer y esas herramientas son las que el Ministerio de Trabajo les va a dar. Es de prevención de la trata y después en situación de trata también actuamos para poder sustentar su trabajo una vez que son sacadas de la situación de trata. Sería ingresar al mismo sistema que estuvimos hablando con las personas trans, digamos. Con esos estas componentes. 4 componentes. Son componentes grandes que después se adecúan a la población. Digo, un taller de orientación laboral tiene en cuenta la situación de las personas trans y hay otros talleres de orientación laboral que tienen las particularidades de una mujer que viene de la situación de trata. Digo, son adecuados a cada población. El carácter abolicionista de nuestro país, como lo dijimos, 1937, pero las políticas abolicionistas desde el Ministerio de Trabajo son un fenómeno de la profundización de políticas. Digo, no es algo que viene dado, es un proceso que viene llevando y va a llevar tiempo. ¿En qué estamos hoy? En las provincias. ¿Hay personas que concretamente con esta política pública han logrado reconvertir su actividad y transformarla en trabajo y correrse de la explotación Puedo sexual? contarles un caso particular de un grupo de mujeres que estaban en situación de prostitución y que a través de AMAD, que es la organización que trabaja con las mujeres en situación de prostitución, hicieron un curso de electricistas, de un trabajo no tradicional para mujeres. Las entrevistamos aquí en Artículo 16. Ese fue apoyado desde el Ministerio, la formación a través de un convenio con un sindicato y hoy algunas están desarrollando tareas, digamos, se rompió el estigma de que pueden realizar una tarea que es distinta a la prostitución y que están preparadas y que se pueden formar para eso y además en un oficio que no es tradicional para mujeres, que eso también permitió visibilizar que no hay una tarea o un trabajo asignado a un género. Todas y todos podemos realizar las mismas tareas. Pero hay trabajos en los que se gana más dinero. Por electricista se gana mucho más que corte y confección, peluquería o manicura. Esta es la idea de fomentar y apoyar los oficios no tradicionales para mujeres. Con la billetera, decir, ¿no? Claro. Eso está bueno y no que pensemos solamente... Nosotros hemos caído en ese error hace mucho tiempo y poner academias de peluquería para Hicimos una academia de peluquería para chicas trans que quieren salir de la prostitución. Claro, la verdad que ahí no... Yo creo que hay procesos también que hay que respetar. En Corrientes tenemos un grupo de chicas trans que presentaron un proyecto de confección de uniformes para las comparsas, que claramente por ahí reproduce a lo mejor el tema de la confección, pero creo que en este caso pudieron también verlo como cliente cautivo. cautivo. Corrientes, el tema de las comparsas y pero demás. Si tienen un cliente cautivo, un mercado cautivo, tienen una oportunidad. Es una cuestión, digo, las personas en Corrientes que se apasionan en participar en las comparsas, ellas mismas elaboran sus trajes, invierten y ahorran fortunas para poder pero acá hacer estamos cada hablando año. de trabajo, no, pero por eso y de digo, un modelo de negocio. Este emprendimiento, por eso digo, este emprendimiento es muy coherente y va más allá de la cuestión de confección por la cuestión del contexto. Entonces ahí sí tiene un sentido en cuanto al tema de la ganancia de dinero efectiva y de una actividad digna, digamos, en la cual yo estoy teniendo un trabajo que realmente es competitivo en una localidad como Corrientes, ¿no? O sea, me parece que tiene un sentido muy grande. Tenemos muy poquísimo tiempo. Me gustaría que en síntesis, porque hemos hablado mucho de lo que hemos avanzado, pero en síntesis puedas decir cuáles son las brechas más grandes para lograr esta mayor inclusión y mayor igualdad en lo laboral con las personas trans. Yo creo que la brecha más grande es que todo el territorio nacional
en la ampliación de derechos se haga responsable y tome estas políticas públicas como parte de su agenda, y que una persona trans que porque nace en Capital Federal o nace en Lanús no tenga mayores oportunidades que una persona que nace en Salta o en Misiones. Digamos que el derecho pueda ser ejercido en todos los lugares. Eso es un desafío, y eso tiene que ver con decisiones políticas de los gobernantes, de que la ley de educación integral sexual, que es nacional y está vigente, se aplica no en todas las provincias. Digamos, hay temas federales como la salud y la educación que no se desarrollan de la misma manera en todos lados, y ese es un objetivo, me parece, que por lo menos de equiparar estos derechos en todos lados. Y seguramente también de aportar el sector público y el sector político a un cambio cultural para que el sector privado entienda que todos tenemos los mismos derechos, que todas y todos tenemos el derecho a un trabajo digno y a mantener un trabajo, no importa la identidad de género, orientación sexual o alguna enfermedad crónica que se pueda tener. Digamos, son derechos que tenemos todos y que debemos ejercer. Pero eso es un cambio que me parece que debe empezar por casa, digamos. Sebastián, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Como siempre, llegamos a ese momento en que hablamos de las brechas, y la brecha fundamental tiene que ver con lo cultural, con la transformación cultural, con la transformación que hacemos cada uno de nosotros y que hacemos juntos con otros, porque somos justamente seres que estamos dentro de una sociedad y somos unos con otros, con lo cual nos debemos permanentemente este debate para producir esas transformaciones. Sebastián nos recuerda algo muy importante: la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el 2006, y todavía hay distritos y provincias en las cuales no está incorporada en la educación pública. Necesitamos avanzar en esto. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, en artículo 16, donde no hablamos de pobreza, hablamos de igualdad, y por eso vamos a brindar con Sebastián Zoroastro por la igualdad. Muchas gracias. ¿Ves lo que se hace con tus impuestos? Por supuesto, esto es invertir en tu país. Y podemos irnos, no sé si podés tomar, con esa escarapela del Bicentenario tan linda, artículo 16, Senado TV, hasta el jueves que viene. ¡Viva la patria!